La lengua es un órgano muscular perteneciente al aparato digestivo. En el caso concreto de los perros cumple funciones verdaderamente importantes, pues además de ser imprescindible para la ingesta de agua y alimentos, permite a estos animales modular su temperatura corporal gracias al mecanismo de jadeo. Cuando se produce la muerte celular de parte del tejido de la lengua como consecuencia de una agresión, hablamos de necrosis lingual. Antes de explicar qué es la necrosis lingual canina, conviene conocer algunos datos importantes sobre la lengua de los perros. La lengua es un órgano que pertenece al aparato digestivo y se trata de un músculo revestido de mucosa que contiene tres partes. La raíz es la parte más profunda de la lengua, la cual se fija a la cavidad oral a nivel del comienzo de la faringe. El cuerpo forma la mayor parte de la lengua. Aunque es móvil, se encuentra sujeta mediante el frenillo. Los perros se caracterizan por tener un surco muy marcado en el centro del cuerpo de la lengua y el vértice, que es la punta de la lengua. Sus funciones son múltiples e incluyen la ingesta de agua y la manipulación de alimentos, la recepción del gusto, sabor, textura, temperatura, etc. El aseo mediante el lamido, el jadeo, que resulta esencial en los perros, puesto que al carecer de glándulas sudoríparas en su dermis, necesitan un mecanismo alternativo a la sudoración para reducir la temperatura corporal cuando ésta aumenta. Ahora bien, la necrosis lingual consiste en la muerte celular del tejido vivo de la lengua como consecuencia de una agresión. Los agentes capaces de producir esta necrosis del tejido se pueden clasificar en 5 tipos. 1. Isquemia o anoxia. Se produce como consecuencia de la disminución o ausencia de aporte de oxígeno a las células debido a un fallo en el riego sanguíneo. 2. Agentes tóxicos o químicos. 3. Agentes físicos como traumatismos, frío, calor o incluso energía eléctrica, la electrocutación. 4. Agentes biológicos como bacterias, virus o protozoos, así como las toxinas que producen. Y 5 mecanismos inmunológicos. Una vez explicados los distintos agentes capaces de producir necrosis tisular, conviene detallar las causas más frecuentes. Oruga procesionaria. Cada oruga procesionaria presenta miles de pelos urticantes a modo de finas agujas, los cuales poseen una potente toxina, la taumetopeina. Cuando esta toxina entra en contacto con las mucosas, entre ellas la lengua, origina una necrosis del tejido. Causas toxicológicas. Aunque la oruga procesionaria sea la causa toxicológica por excelencia, existen otros tóxicos capaces de producir necrosis lingual como ácidos o cáusticos. Trombosis o tromboembolismo. Cuando un coágulo llega a obstruir la circulación lingual, se produce un área de necrosis debido a la falta de riego sanguíneo en la zona. Enfermedad renal crónica. Leptospirosis. Es una enfermedad infecciosa producida por bacterias del género Leptospira. En estos casos, la necrosis lingual se puede producir como resultado de 2 factores: trombosis o vasculitis. En las fases iniciales de la necrosis lingual, la lengua suele aparecer inflamada y cianótica, de color morado azulado, con un halo rojizo alrededor del área
de necrosis. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la lengua empieza a tomar un color oscuro o verdoso y comienza a producirse la pérdida de tejido. Además, la necrosis lingual suele ir acompañada de otros signos como el dolor en la cavidad oral, anorexia, la pérdida de apetito como consecuencia del dolor en la cavidad oral, disfagia, dificultad para la deglución, y cialorrea, el babeo, que es la incapacidad para mantener la saliva dentro de la boca. El diagnóstico de la necrosis de lengua en perros requiere no solo identificar la lesión a nivel lingual, sino también determinar la causa de él. Para ello, el equipo veterinario que te atienda deberá seguir los pasos de anamnesis e historia clínica, dado que es primordial realizar una amnesis completa, con preguntas encaminadas hacia la posible ingestión o contacto con productos tóxicos. La exploración física. Tal y como explicamos, la necrosis lingual se manifestará con un cambio en la coloración de la lengua. Pruebas complementarias. Puede ser necesario realizar análisis laboratoriales, como análisis de sangre y de orina, diagnósticos microbiológicos, etc. El tratamiento de la necrosis lingual puede variar en función de la gravedad del proceso y de la causa que haya originado la necrosis. De forma general, el abordaje terapéutico de esta alteración puede incluir los siguientes puntos. Tratamiento de soporte, que tiene como objetivo tratar el dolor y el malestar asociado a este proceso hasta que se produzca curación. Entre otras cosas, se puede administrar analgésicos o sedantes, incluso ayudar a la cicatrización de la lengua empleando la terapia láser. Los tratamientos específicos. Una vez identificada la causa que ha originado la necrosis lingual, es imprescindible instaurar una terapia específica frente a la misma, ya que de lo contrario el proceso de necrosis podría seguir avanzando. Por ejemplo, en el caso de enfermedad renal crónica, será necesario instaurar un tratamiento médico y dietético. Tratamiento quirúrgico. En casos graves, puede ser necesaria una intervención quirúrgica para extirpar el tejido necrosado. El diagnóstico de la necrosis lingual canina es reservado, puesto que la precocidad tanto en el diagnóstico como en la instauración del tratamiento determinarán la gravedad del proceso. Por ello, siempre que detectes cualquier alteración en la lengua de tu perro o que sospeches que ha tenido contacto con algún tóxico, incluidas las orugas procesionarias, no dudes en acudir de inmediato a tu veterinario de confianza. Si se instaura un tratamiento temprano, el proceso se resolverá sin complicaciones y la única secuela será la pérdida de una pequeña parte del tejido lingual. Sin embargo, si no se actúa con premura, la necrosis puede avanzar hasta el punto de que se afecte la práctica totalidad de la lengua, lo cual tendrá un desenlace fatal, puesto que resultará incompatible con la vida del animal.